Con él abordamos el tema, ¿son válidas las penas de prisión vitalicias? Contexto sociológico. Bueno, pues qué gusto tener al doctor Luis Efrén Ríos con nosotros para escucharle hablar sobre este tema que sin duda alguna también es un tema de interés. Luis Efrén, solamente aclárame algo. Cuando hablamos de prisión vitalicia, ¿es esta prisión que conocíamos, la prisión perpetua, la prisión para siempre? Muy buenos días, Marcela. Un Muy gusto buenos días. siempre estar contigo, con tu audiencia en tu programa. Legalmente, por definición, la prisión vitalicia se entiende como la cadena perpetua, es decir, como bien comentas, la imposición de la pena por siempre. Pero también la Corte ha dicho que una cadena perpetua puede ser aquella que por el tiempo de su duración y por la circunstancia, en este caso particular, pues implique ser más allá de una expectativa de vida. Por ejemplo, que se imponga una pena de más de 100 años. Entonces, si razonablemente la expectativa de vida no es más de 100 años y a una persona de 50 años se le impone eso, pues es obvio que aunque no se imponga por siempre, se entiende que esa pena es lo suficientemente perpetua para dejarla por siempre en la cárcel. Uh-huh. Qué interesante. ¿Y cuáles son estos casos? Sabes que aquí recién hubo el juicio contra un asesino de una niña de 2 años en Matamoros, y los grupos feministas protestaban porque la condena que le habían dado era sumamente baja en comparación con el delito que se había cometido en contra de ella. ¿Cómo establecer qué es lo justo? Sí, mira, ese es justamente el tema que hoy nos convoca, digamos, a reflexionar en términos de cuál es la pena justa en función de lo que exige la sociedad, en función de lo que exige una víctima y en función también de lo que exige la pena proporcional en contra del responsable. Mira, durante las últimas semanas en la Sala Colegiada Penal hemos venido discutiendo la imposición específicamente de penas, por ejemplo, de feminicidios, ¿no?, en casos muy graves, o también casos, por ejemplo, de secuestros agravados por muerte de la víctima. Y las leyes, sobre todo en los últimos años en México, el Congreso de la Unión ha venido estableciendo un aumento de penas para ese tipo de delitos. Por ejemplo, en el 2014, la Ley General en materia de secuestros pues aumentó de manera muy significativa las penas a esos delitos. Hay penas de 80 y 140 años que se pueden imponer, o sea, ya están previstas en la ley. Tratándose, por ejemplo, de desaparición de personas, también en los últimos años, el Congreso de la Unión ha venido estableciendo penas significativamente amplias de más de 80 años. La cuestión es que los jueces penales, en este caso, por ejemplo, la Sala Colegiada Penal, cuando comienza a revisar estos casos, nos enfrentamos a particularidades muy específicas. Y ahí yo quiero, digamos, plantear el problema de la siguiente manera. Primero, los jueces tenemos la obligación de cumplir la ley, es decir, nosotros no tenemos facultades para considerar que una pena, por más alta o por más baja, sea buena o sea justa. Es decir, eso le corresponde al legislador. Si el legislador cree que por un feminicidio, por un secuestro, se debe de pagar, digamos, una pena de 80, 100, 200 años, esa es competencia del legislador. Sin embargo, a los jueces sí nos corresponde, conforme al artículo 22 constitucional, vigilar que esas penas sean constitucionales. ¿Cuáles son las categorías de las penas constitucionales en el artículo 22? Bueno, por ejemplo, hay penas proscritas de manera específica. La mutilación, los azotes, las penas inusitadas son inconstitucionales. Entonces, por ejemplo, supongamos que un día el legislador dice al secuestrador hay que mutilarlo. Por más que esté en la ley, por más que una mayoría legislativa lo considere
justo una pena de esa naturaleza, los jueces, y esa es mi posición, no podemos imponer una mutilación porque eso está proscrito por la Constitución. Pero el problema de las penas vitalicias es un poco más complejo, porque exige una mayor interpretación. ¿Qué se entiende por pena vitalicia? Y entonces lo que nos discutimos en la sala colegiada penal es si una pena, por ejemplo, de 125 años es constitucional. Yo en lo personal tuve un disenso con mis compañeros, porque si bien yo respeto que mis compañeros obviamente impusieron la pena prevista en la ley, creo que en la Constitución se establece que sin distinción, sin ningún, sin considerar obviamente si es un delito grave o no, el derecho de todas las personas a reinsertarse. ¿Qué quiere decir eso? El derecho de poder volver a regresar a la sociedad siempre y cuando uno, como sentenciado, cumpla ciertos requisitos. Entonces, mi posición particular fue en un caso concreto que no es constitucional solamente poner una pena vitalicia por más de 125 años sin darle el derecho, en este caso al sentenciado, por las particularidades para poder tener la oportunidad de reinserción. Sé que mi posición particular puede ser muy polémica, porque obviamente si ponemos a la consideración general de las personas cuánto merece de pena una persona que comete un feminicidio, cuánto merece una persona que comete una prisión, un delito de secuestro, pues es obvio que todos diremos en términos generales la máxima, ¿sí? Pero los jueces vemos casos concretos y en esos casos concretos tenemos que revisar las circunstancias específicas del sentenciado, de la víctima, y con base en esos casos concretos tenemos que decidir cuándo una persona sí tiene derecho a revisar su pena y, como dice la Constitución, si va a obtener después de un determinado tiempo de castigo proporcional, si esa persona merece o no darle una segunda oportunidad, siempre y cuando no sea una persona que vaya a hacer que vuelva a delinquir, siempre y cuando no ponga en riesgo a la víctima, siempre y cuando por el delito obviamente merezca la oportunidad de esa segunda oportunidad, y siempre y cuando él haya demostrado en el cumplimiento de la pena de prisión, pues que es una persona que con el trabajo, la disciplina, obviamente su buen comportamiento, pues merece que el sistema penitenciario le dé esa segunda oportunidad. Uh-huh. Y ese criterio, y un poco ya para concluir ya nuestra posición, pues es el criterio que en materia de derechos humanos los países, sobre todo de larga tradición democrática, en Europa, Estados Unidos, establecen en sus sistemas penitenciarios. Es decir, ¿se pueden imponer penas muy altas? Sí. ¿Se pueden establecer penas de más de 100 años? Sí. Pero siempre y cuando, en los casos concretos, una persona tenga derecho a que después de un determinado tiempo de cumplir esa pena, tenga la oportunidad de que un juez revise su caso, revise en qué medida se ha comportado, revise en qué medida no constituye un peligro para la víctima y pueda llegar en un determinado momento a revisarse esa posibilidad para efectuar su reinserción. Uh-huh. Estamos platicando con el doctor Luis Efraín Ríos, magistrado y fundador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Luis Efraín, hemos escuchado últimamente mucho este concepto de se sienta precedente, en otras materias, tal vez en derecho electoral. En este tipo de derecho penal, ¿hay precedentes o la cosa se juzga de manera totalmente individualizada? Y luego, ¿no será una argumentación jurídica el caso de hace 3 años que se parece a este y que le diera una pena tal vez más baja, más benigna que este? ¿O nunca hay posibilidad de la comparación? Es una pregunta muy, muy importante porque los jueces, como bien dice, sentamos precedentes y en principio la sociedad tiene derecho a que los jueces seamos predecibles, es decir, que no andemos resolviendo según nuestras discrecionalidades en cada uno de los casos, sino según las doctrinas que en los casos precedentes venimos resolviendo. Mira, este tema de las penas vitalicias
La Suprema Corte de Justicia hace más de una década lo discutió y tiene dos criterios. Un primer criterio dijo que las penas de prisión perpetua eran inconstitucionales porque no permitían la reinserción social. Pero luego, en un caso en donde se acumuló una pena por un delito grave en una legislación local, dijo que sí era constitucional establecer penas de larga duración por el hecho de que la Constitución establecía la pena de muerte. Pues decía, si la pena más grave es la pena de muerte, pues una pena de prisión está dentro de los parámetros que constitucionalmente se pueden establecer. Después de estos dos precedentes, se hicieron, como sabes muy bien, reformas constitucionales hace más de una década de derechos humanos. Se hizo una reforma constitucional en donde se prohibió la pena de muerte. Se hizo una reforma en el sistema penitenciario que establece una nueva ley del sistema acusatorio y el nuevo sistema penitenciario. Y la Corte ahora tiene que pronunciarse sobre un tema específico de una legislación en donde se establecen este tipo de penas. Entonces, digamos, ese es el estatus de los precedentes que existe en nuestra alta corte. Y la Corte, con estas nuevas legislaciones y estos nuevos casos, pues pronto se tendrá que pronunciar en este sentido. Pero los jueces locales, obviamente, no tenemos todavía un precedente que de manera clara y conforme a estas reformas constitucionales que ya prohíben la pena de muerte o que establecen estos nuevos sistemas de justicia penal, tengamos, digamos, un precedente claro en ese sentido. Entonces tenemos que resolver el caso concreto en función de nuestros criterios. ¿Qué pasa, por ejemplo, los precedentes en la sala colegiada penal? Bueno, en lo personal, yo, por ejemplo, he sostenido un criterio que ha sido disidente, que las víctimas sí tienen derecho a exigir al juez una pena proporcional a la afectación de su bien jurídico. Entonces, por ejemplo, la víctima, en un caso de feminicidio, sí tiene derecho a que se aplique de manera proporcional la pena prevista en la ley más grave. ¿Por qué? Porque es parte de su derecho en un crimen de lesa humanidad. Pero también, y hay que equilibrarlo porque la Constitución así lo dice, las personas que se le imponen esas penas tienen derecho a una pena proporcional y tienen derecho a que esa pena tenga efectos de reinserción. Entonces, en ese sentido, el precedente que la mayoría de la sala colegiada penal estimó es que, ¿qué es lo proporcional? Pues lo previsto en la ley. Y lo previsto en la ley son más de 100 años, pues es válido imponerlo. Y ese es, digamos, el precedente. Muy bien. ¿Cuál es la discusión? Que aunque se ponga una pena de más de 100 años, se puede, bajo mi perspectiva, revisar esa pena bajo ciertas condiciones y siempre y cuando no se ponga en riesgo a la víctima. Doctor, muy buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Muy clara la exposición. Nos quedan un par de minutos, pero me gustaría preguntarle, ¿bajo qué criterio se puede establecer una reducción de pena por buena conducta? Y si todos los delitos permiten este beneficio, ¿y qué se consideraría buena conducta? Ese es, digamos, ahora el tema clave, si se reconoce o no el derecho a revisar las penas y obviamente a poder recuperar de manera anticipada la pena. Mira, los criterios en el ámbito internacional es que primero debe existir una ejecución de la pena de prisión, es decir, las personas no pueden salir de manera inmediata sin tener obviamente la posibilidad de cumplir un determinado tiempo que se estime por la ley para cumplir la pena. Es decir, es una primera condición de que alguien tiene derecho a revisar su pena, sí, pero no puede revisarla de manera inmediata. Tiene que cumplir un tiempo. Hay casos, por ejemplo, en Europa que se dice que son 20 años, otros dicen que son 40 años, otros establecen a los 10 años, o sea, hay plazos que la ley establece. Dos, segunda condición básica es se tiene que examinar lo más importante, que si esa persona se le va a dar una segunda oportunidad, no ponga en riesgo obviamente a la víctima y no ponga en riesgo a la sociedad de volver a delinquir. Y eso se tiene que analizar en función de su comportamiento, en función de su conducta. O sea, una mala conducta de una persona sentenciada
es aquella que hace motines en los centros penitenciarios, es aquella que genera conflictos internos y no cumple la disciplina en el sector penitenciario. Entonces hay formas de evaluar. Y tercero, una de las cosas importantes es que también se revise de manera específica con estudios, digamos, de su plan de reinserción, que son estudios interdisciplinarios, para ver en qué medida esa persona, a través de las entrevistas que se hacen, a través de su comportamiento que ha tenido en la ejecución de la pena, pues tiene obviamente un plan razonable de reinsertarse en la sociedad. Y obviamente pueden haber más requisitos, pero en términos generales eso puede dar, digamos, lugar a que se establezca una revisión. Obvio, eso los jueces tenemos que tener una ley que lo establezca, que lo precise, y para ciertos delitos hoy en día existe eso en la ley de ejecución, pero para otros delitos obviamente no se permite. Y esa es la cuestión, que desde el punto de vista constitucional, pues al final de cuentas todos, sin excepción, tienen derecho a la reinserción. Bien. Muy bien, gracias. Pues doctor. muchísimas gracias, pues muy brillante como siempre la exposición. Agradecemos muchísimo al doctor Luis Efraín Ríos, magistrado, fundador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, su presencia con nosotros en este contexto sociológico. Muchísimas gracias, Luis Efraín. Al contrario, un saludo y que tengan buen fin de semana. Igualmente, un Igualmente. abrazo. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Compartan anécdotas de cuando eran niños. Dice Wikiciudadano, ¿verdad? Oye, pero fíjate, Wikiciudadano, que obviamente está cuidando su identidad, comparte la foto donde todos traen máscaras, como en una fiesta de Halloween. Qué conveniente, Conveniente, Wiki, sí. Bien, Bueno, igual y yo ahorita comparto alguna foto en el tweet. me parece perfecto. Sí. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Vamos a la pausa y regresamos. Contextos.